¿Hay algo que les hace ruido acá en esta imagen? Difícilmente podamos ser más que lo que, por un lado, nuestras raíces nos brinden y por otro lado, nosotros nos permitamos tomar de ellas. Pero hay una fuerza, una sabiduría, una iluminación, un regalo, un don, una bendición, una fortaleza, una sanación que empieza a ascender desde lo muy profundo que nos estaba esperando y que nuestro sistema nos quiere regalar hoy. Nuestras raíces nos quieren regalar hoy. Hola Daniel, bonita tarde acá en México. Qué bueno tenerte de nuevo por acá en las conferencias gratuitas. Ahorita nos vas a hablar, tengo entendido, del próximo taller del árbol genealógico que inicia en julio. Entonces, Muy adelante bien, Daniel, así es, María. coméntanos. Anita, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Una alegría y siempre unos nervios, como corresponde, estar acá en estas charlas previas a los talleres. Eh, a mí lo que me interesa, podríamos decir así, ¿no? Es que más allá del taller que vamos a dar, es que en este breve encuentro que podamos tener, quizás media hora, lo que fuere, nos podamos quedar con algo. Así que no es para quien, porque obviamente no todo el mundo toma los talleres, ¿no es cierto? Entonces, invito a quien se encuentra con esta charla que de alguna manera se quede, al menos el tiempo que así lo sienta, porque vamos a intentar también, de alguna forma, hacer que este encuentro tenga un sentido. Bueno, comienzo como siempre dando gracias a la vida, ¿por qué no? A mis ancestros, ¿por qué no? Ya que cuando hablamos de árbol, hablamos de ellos, a Lago, Floral, a Eduardo, a Ana, que está ahí en este momento haciendo toda la técnica, y a cada uno de ustedes por estar, por escuchar. Así que vamos a esto que nos encuentra hoy. Cuando surgió digamos, la idea, no del taller en sí mismo, sino de esta charla, obviamente se imaginan, ¿no? Que en lo primero que pensé es en el árbol genealógico, en un árbol genealógico típico, ¿no? Como quizás todos tenemos internalizado, hechos como una imagen, ¿no? Donde estamos cada uno de nosotros, papá, mamá, los abuelos, bisabuelos. Entonces dije, bueno, enseguida como hubo algo que me hizo como un sentido ahí, y dije, voy a comenzar por esto. Entonces, desde ya le digo, quiero hablar un poquito del árbol en sí mismo, de un poco cómo digamos, cómo nos podemos acercar a ese árbol, a ver si nos vamos a ir entramando en esto. Y de alguna forma quiero cerrar, los invito a quienes lleguen hasta el momento del fin de la charla, con una meditación, un ejercicio, donde vamos a intentar un poco también dar sentido al título que le pusimos a este encuentro, y es Los tesoros de mi árbol genealógico, o el tesoro de mi árbol genealógico. Podemos poner los tesoros, vamos, suena más lindo, hay varios, ¿no? Entonces, como decía, cuando empecé a pensar este encuentro y me vino la imagen del árbol, ¿qué pasó? Miren, lo hice acá para que podamos tener una representación. ¿Qué nos representamos cada uno de nosotros, no? Acá estamos, ese yo, imaginen que es cada uno de ustedes. Tenemos papá, mamá, los abuelos, bisabuelos, y podríamos ir para arriba, ¿no? Tenemos nuestros frutos. Puse hija, hijo, podría haber puesto obras, ¿no? Pero quiero que se queden con la imagen, sobre todo con esta parte, lo que nos incluye y que tiene que ver con los ancestros. Entonces, esto es como lo primero que me empezó a hacer sentido, por eso lo armé de esta manera para traerlo. Quiero
dejarles abierta una pregunta, un sentir. Quiero que observen esto y quiero que, digamos, de alguna manera registren qué sensación les viene. ¿Hay algo que les hace ruido acá en esta imagen? Entonces dirán ustedes, no, pero a ver, está papá, está mamá, hay un abuelo, una abuela, bueno, faltarán los hermanos, faltará más. Puede faltar gente, no importa eso, porque estamos poniendo acá, vamos a decir así, los sanguíneos, los directos, los que son ancestros directos, quiero decir, los que pusieron su semillita para que cada uno de nosotros esté vivo hoy, en esta vida. Entonces, ¿cómo lo ven esto? ¿Qué pasa acá? Podría haber tatarabuelos, ¿no? Estos se van dividiendo en dos. Lo primero que a mí, de alguna manera, cuando empecé a registrar y a dibujar así el árbol, que de alguna forma es la forma general en la cual uno lo encuentra, hecho con todo el amor del mundo, y es que si, quizás muchos ya se dieron cuenta, ¿no? Pero si este árbol, metafóricamente, habla de cada uno de nosotros en relación con nuestros ancestros, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando con nuestros hijos que están abajo y nuestros ancestros que están arriba? ¿Qué está pasando? Que mamá y papá son ramas de nuestra vida. Nuestros abuelos son ramas de mamá y papá, frutos. Si habláramos desde ya puramente desde, digamos, el sentir de las constelaciones, ante esta metáfora podríamos decir, uy, acá tenemos un desequilibrio terrible, porque resulta que con todo el amor del mundo, nosotros queremos armar, y a mí me ha pasado, ¿no? Queremos armar, digamos, vernos en relación con nuestros ancestros, y resulta que nosotros estamos de alguna manera sosteniendo a quienes deben sostenernos. Nosotros estamos como tronco, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y si siguiéramos como ramas y frutos. Entonces imaginan que si yo quisiera ampliar este árbol, poner todo lo que quisiera y ni hablar después tíos y todo eso, ¿no? Pero ampliarlo, cada vez se va a hacer más pesado para mi tronco que soy yo. ¿Y qué pasa con mis hijos y mis obras? Esto no me fue menor. Por eso decidí hacer un gráfico y traerlo. Dije, acá ya lo hemos hecho por amor, pero ya tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Y es que si habláramos de lo constelar, pero simplemente no de lo constelar, ya de la metáfora del árbol, ¿qué está pasando? Nosotros estamos sosteniendo a quienes de alguna manera tienen que sostenernos. Me puse a pensar y dije, bueno, ¿cómo sería? Y acá lo hice dualmente y dije, acá empezamos a estar en orden. Nosotros somos un tronco, podemos tener hijos, quizás algunos tengan nietos, quizás no tengan hijos, tengan obras, o simplemente se están construyendo a sí mismos. Y todos los que vienen, todos los que hemos puesto arriba para sostener, ahora nos damos cuenta que este es su lugar. Y acá aparece la primera palabra clave, y es raíces. Lo que nosotros estábamos dibujando como continuación de nuestro tronco son nuestras raíces. Sientan, miren, sientan esto. Acá estamos cada uno de nosotros. Sientan el peso. Porque encima cuando querramos crecer, a más vamos a tener que alimentar, que probablemente muchos ya ni siquiera estén en este plano. Sientan el peso. Sientan el peso nuestro y el peso de nuestros hijos, de nuestras obras. Ahora sientan la fuerza. Cada uno de nosotros como tronco, papá, mamá, los abuelos, los bisabuelos. Y si continuáramos, es misterioso, porque con esta forma, más continuamos, más raíces tenemos. Entonces, esto es como lo primero que quiero compartir. Darnos cuenta que nosotros tenemos un lugar en nuestro árbol y es clave que estemos en ese lugar. Y que desde acá tomamos la fuerza. Desde acá venimos. Vuelvo sobre lo mismo.
Estamos haciendo una metáfora de un árbol, pero si la vamos a hacer, hagámosla bien. Y porque en el mismo momento, de alguna manera, que uno pone afuera algo que lo representa, hay una fuerza y algo que se empieza a mover ahí. Entonces quiero que sientan esto, que se sientan ya cada uno de ustedes. Me podrán decir, no, pero yo estoy enojadísimo con mi papá o con mi mamá o a mi abuela no la conocí. No importa. Cada uno de ellos tuvo que estar para que nosotros, para que este yo, que es cada uno de nosotros, esté ahora acá. Entonces sientan la diferencia. Miren que si lo pongo así, acá hablamos de un tronco y los frutos. Y acá hablamos de las raíces. Quizás papá, mamá, digamos, todavía están en este plano, bendito sea, pero siguen siendo ya, cuando nosotros somos adultos, nuestras raíces. Lo interesante de esta metáfora es pensarnos que si hablamos de los procesos del árbol, obviamente nada es exacto, ¿no es cierto? Pero tiene mucha fuerza la imagen. Entonces, digamos que en algún momento cada uno de nosotros, cuando esto en el tiempo, por ejemplo, mamá y papá eran su propio árbol, podríamos decir así, que se produce ese encuentro de estas raíces que se vienen, digamos, entramando, y en ese encuentro, cuando de alguna forma cada uno aporta lo suyo, se van entramando estas raíces, nosotros nos volvemos fruto de ellos, ligado a todos nuestros ancestros. Luego, de fruto, si quieren, metafóricamente somos hojita, ramita que va creciendo, como quizás se ve acá, ¿no? Donde quizás a lo mejor todavía nuestros hijos o nuestras obras no son independientes. Entonces acá podemos decir que acá estamos viendo como una imagen metafórica donde alguien todavía se encarga de sostener, todavía no es raíz, es tronco de algunos que están creciendo. Es como un misterio, ¿no? Estamos forzando esta imagen tan hermosa y metafórica de los árboles, del árbol que cada uno de nosotros tiene. Les pido que sientan, porque también un poco de esto se va a tratar todo el taller en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi fuerza? Y si yo ya digo, ¿qué pasa con mi fuerza? Me puedo preguntar, ¿qué pasa con mis raíces? Ya no le voy a preguntar qué pasa con mi fuerza a mis hijos. Ellos la tomarán de mí, mis obras, mis proyectos. Espero que vayan pudiendo sentir, ¿no? Porque si ahora lo uno con el espíritu de las constelaciones, en este árbol ordenado, comenzamos a estar en nuestro lugar. Y ustedes ya lo habrán sentido, porque nos damos cuenta enseguida. Es decir, si hay un lugar donde a mí, donde yo voy a tener digamos, la posibilidad de tomar la energía que la historia de mi familia tiene para mí, es estando en mi lugar. Es estando en el lugar que me corresponde. Bueno, espero que vayan de alguna manera sintiendo, ¿no? Dándose cuenta de esto. Miren, si tienen algún árbol genealógico que han hecho la familia muy amorosamente, que está invertido, gírenlo. De última, reescriban los nombres y péguenlo arriba si le quedaron dado vuelta y registren qué sienten. Y registren a los ancestros como raíces. Acá, a mí me gustan mucho los árboles y hace tiempo caminaba por un parque muy hermoso que tenemos acá en Rosario, donde hay árboles centenarios, de estos que tienen a lo mejor 30, 40 metros, ¿no? Entonces veía cómo algunas veredas estaban infladísimas por las raíces que de alguna manera lo van levantando todo. Y a veces acá tenemos grandes tormentas. Entonces en un momento me pregunté y dije, ¿cómo serán las raíces de estos árboles? ¿Cómo serán las raíces de estos árboles que, como digo, tienen 30 o 40 metros y algunos inclusive han crecido con troncos medios como, digamos, no muy rectos, o sea que la raíz hace muchísima más fuerza? Enseguida me vino como una imagen de que lo que estaba abajo, debajo de la tierra, probablemente era mucho más grande que lo que estaba arriba. Enseguida también nos podemos quedar con una frase, podemos decir que un árbol no va a poder ir más
es lo que sus raíces le permitan. Traslademos esto a nosotros, cada uno de nosotros. Difícilmente podamos ser más que lo que, por un lado, nuestras raíces nos brinden y por otro lado, nosotros nos permitamos tomar de ellas. Así que vaya, metafóricamente, ¿cuánto nos dice? ¿Cuánto nos dice? Luego podemos hablar de, digamos, si hablamos de estas raíces que se pierden en el tiempo, de este tiempo metafórico del árbol, y cuando vamos viendo, vieron que, ¿cuál sería un poco el trabajo de las constelaciones? Uno dice, bueno, ¿qué pasó con mamá y con papá? Tal evento que yo no estoy pudiendo tomar una fuerza o me estoy haciendo cargo de... Entonces nos damos cuenta que el árbol de cada uno de nosotros se pierde en el tiempo, pero también, de alguna manera, eventos, digamos, imaginen la idea que el árbol está debajo nuestros ahora, ¿no? Como si fuéramos un tronco. Entonces se pierden capas geológicas, como si fueran las distintas generaciones, capas y capas hacia abajo, y más se va, más se entrama. Es una metáfora, pero es válida. Entonces uno dice, bueno, digamos, esto que tengo, esto que repito, parece que tiene que ver con alguien que estuvo 2 generaciones atrás, ¿no? De una tía, de una abuela que vivió una situación. Nos damos cuenta que hay un tiempo lineal en este árbol y hay un tiempo más bien metafísico, un tiempo de las sincronías, que podríamos decir que quizás aquellos eventos que en alguna capa geológica, por decirlo así, ¿no? Que en alguna generación fue muy doloroso o demasiado tremendo, todavía está vibrando hoy. Como si desde esas raíces nos llegaran emanaciones de energías que nos esperan. Pero ustedes dirán, pero el título de la charla era Los tesoros de mi árbol. Entonces sí, esto es como interesante que también quiero traer, ¿no? Y es, a cada uno de nosotros muchas veces sentimos que en nuestro sistema quizás solo tenemos dificultades, ¿no? Necesidades que nuestras, si hablamos de las raíces, que nuestras raíces todavía tienen y que parece que no llegan a nosotros, y entonces donde yo debería tomar una fuerza poderosa, estoy tomando una savia que me llega media amarga, ¿no? Y sí, podríamos decir que al comienzo, como nosotros llegamos a los trabajos a partir de la necesidad, de quizás aquello que todavía tenemos incómodo, al comienzo nos toca mirar quizás lo que nuestro árbol carga como falta o dolor o herida en alguna raíz. No vamos a entrar en detalle ahora. Pero ¿de qué nos damos cuenta? Que en esas raíces, en esas capas geológicas, quizás, digamos, detenidos justamente por situaciones dolorosas, detrás de muchas de esas hay tesoros que aún nos esperan, hay fuerzas que aún nos esperan, hay conciencias más amplias, hay herencias poderosas que aún nos esperan. Digamos, algo que pensaba, ¿no? En cómo uno se puede acercar al propio árbol. Entonces veíamos primero de esta manera metafórica y es ordenémonos. Luego pensaba en ser humildes frente a toda la historia de nuestro árbol. Porque ¿saben qué? Mal o bien, todos ellos pusieron su semilla, la fuerza estuvo y la vida llegó hasta nosotros. Eso solo vale que uno diga, es verdad. Y probablemente, como sabemos, más de uno no la pasó bien. Y si vamos más atrás, más atrás, más abajo sería, ¿no? No tenemos ni idea las historias que se han vivido. Humildad, gratitud. Y acá viene otra cosa que quiero incluir y que tiene que ver con los tesoros. Y es que vieron que a todos nos pasa, porque todos tenemos ego,
Entonces todos vemos las series de Netflix o los libros, ¿no? Entonces, este dolor no es mío, este se lo tengo que dejar a tal. Entonces parece que en algún momento nosotros somos los iluminados del sistema, de nuestro árbol. Entonces decimos, claro, porque mi árbol solo me heredó todas estas dolencias y yo, que soy un tipo o una mujer, digamos que muy amoroso, muy sensible, me voy a girar y voy a ver cómo lo sano. Piénsenlo así, ¿no? Parece que nosotros solo hemos heredado lo difícil del árbol. Y ahora, si lo pensamos así, ¿de qué nos podemos dar cuenta también? Que si heredamos algo negativo, probablemente heredamos también todo, probablemente no, hemos heredado todo. Entonces, la oportunidad de hacer conciencia, perdón, la posibilidad de estar escuchando esta charla ahora, la posibilidad de simplemente en algún momento decir, ah, hay algo que quizás yo pueda hacer con todo esto que ha pasado. Eso también es una información que estaba en nuestro árbol y ha llegado hasta nosotros. Esto no es menor lo que digo. Es como que en un primer momento digo, ah, es verdad. No es que porque si no pasa así. Nosotros heredamos lo negativo que tenemos que ir a sanar y todo lo positivo, toda la genialidad, toda la sensibilidad, esa es nuestra, nos llegó por añadidura de la vida. No, ¿saben qué? Si hay una oportunidad de que, digamos, hemos hecho conciencia de que algo podemos o debemos o tenemos que hacer o sentimos que podemos hacer con nuestra historia, también nuestra historia nos lo legó. Esta sola conciencia nos vuelve humildes. Porque, claro, yo hablo por mí, porque a todos nos pasa y nos creemos los salvadores de nuestra historia. Entonces, si no, pará, si yo tengo un recurso para girarme y mirar, también me lo dieron ellos, con el mismo lugar que me dieron quizás el desafío. Entonces, tenemos, ¿no?, como un acercamiento ordenado, la gratitud, la humildad, como decía. ¿Y qué va a pasar? Claro, que empezamos a hacer algunos procesos y ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que empezamos a ver que detrás de algunos dolores ya había algunos tesoros que nos estaban esperando. Qué entramado que estamos, ¿no? Y aparte, piensen en el ejercicio que podemos hacer con este sentir de este árbol donde las raíces se hunden en la tierra y en la historia. Y es que si vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, ustedes lo saben, yo lo digo siempre porque a mí no deja de sorprenderme como un milagro, y es, estamos unidos a la vida toda, al comienzo de la humanidad. Y es misterioso porque cuanto más quieran ir, más fuerza van a tener. Y más sentido va a tomar nuestra vida, porque vamos a decir, che, pará, entonces no somos una casualidad, somos frutos de infinitos milagros que tuvieron que darse para que hoy cada uno de nosotros esté acá. ¡Wow! ¡Wow! Y yo que caminaba solito por el mundo, yo soy el primero, hablo por mí, deprimido, como diciendo mi vida no tiene sentido, no sé qué voy a hacer con esto. Resulta que cuando empiezo a hacer conciencia del árbol, de los ancestros, de las raíces, mírenme bien, lo tengo que decir, hay una película que yo amé, una película que ya tiene muchos años, se llama La Grande Belleza, una película italiana, muy, muy misteriosa, metafísica, pero durante toda la película van mostrando a una anciana que es un ser que tiene más de 100 años, que casi no tiene dientes, que habla con los animales y que es como una iluminada. Y en un momento final de la película, el protagonista se encuentra con ella con esa sabiduría que ya casi se volvió un ser metafísico, que sube unos escalones arrastrándose porque hace una, digamos, una promesa año por año. Esta mujer le dice, porque ella solo comía raíces, entonces le dice, ¿sabe por qué? Se lo dice como al oído en secreto, ¿sabe por qué yo solo como raíces? Y él le dice, no. Y ella le dice, porque las raíces son importantes. Ahora porque estamos hablando ya de la raíz, pero en ese momento uno no espera. Es como una comprensión de decir, wow, metafóricamente se está alimentando de donde se tiene que alimentar. Así que
un poco, digamos, y ahora lo uno con lo que vamos a hacer en estos 6 encuentros de 2 horas, podemos decir que vamos a encontrarnos con nuestro árbol, con nuestras faltas, con los agujeros que nuestro árbol pueda tener, porque ¿qué pasa cuando uno empieza a dibujar el árbol? Se da cuenta que hay nombres que no tiene, abuelos que no, perdón, así, abuelos que no sabe qué pasó, que uno, que el otro. Pero ¿de qué nos damos cuenta ahora con esto? Que podemos no conocer la historia, podemos no saber los nombres, pueden haber sido negados, pero las raíces están. Yo acá puedo tapar el nombre, pero está, forma parte. Entonces todo se vuelve cada vez más rico, más de una comprensión más amplia. El árbol, esto es muy de las constelaciones, ¿no? Y seguramente si alguno de ustedes lo intentó hacer, a mí me ha pasado y me pasa con la historia de mi familia. Lo que quiere mostrar, lo muestra, es como ese árbol que yo contaba antes, ¿no? Raíces parece que rompen veredas y vienen a mostrar lo que quiere ser, que tiene que ser visto. Ahora, lo que quiere quedar en los planos de la sombra, del silencio, un poco de ese respeto silencioso, les aseguro que no se va a mostrar. Entonces uno dice, bueno, no conozco la historia de este ancestro, de este abuelo, de este bisabuelo, no conozco su nombre, de dónde era, pero estuvo. Y le doy lugar como fue, porque estuvo, porque como sabemos, tenía que estar. Así que un poco vamos a trabajar con el árbol, a sentirlo, 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 porque sobre todo es eso. Vuelvo sobre lo mismo, miren, hagan el ejercicio, sientan el peso de cargar con todo y lo opuesto, sientan la fuerza que pueden tomar de todo lo que estuvieron antes. Así que para cerrar, no lo quiero hacer muy largo, los voy a invitar, como prometí, a que hagamos una pequeña meditación, un pequeño centramiento, ejercicio. Hemos hablado mucho, ojalá que hayan ido sintiendo, que puedan sentir la fuerza de su árbol, de sus raíces. Y los voy a invitar a quienes puedan que se pongan de pie. Total, necesitan simplemente escucharme. Es una meditación, un ejercicio que vamos a hacer de pie. Si están solos, mejor, en el sentido que pueden quedarse en silencio, sintiendo. Y ahora que ya empezamos a estar en sintonía, cerramos los ojos. Y vamos haciendo un registro de nuestro cuerpo, de nuestra respiración. Damos lugar a todos los pensamientos, a todo lo incluimos, a las sensaciones en el cuerpo. Si estamos ya con esta sensación de estar con esta conciencia de sentirnos unidos a algo más grande que son nuestras infinitas raíces que se unen al comienzo y a la totalidad de la vida, le vamos dando lugar. Podemos sentir que hay una energía que nos llega desde arriba, podríamos decir desde lo divino, metafóricamente como si estuviese arriba, y que ingresa por nuestra coronilla en nosotros y que se mueve como una energía que nos nutre, ¿no? Que podríamos decir, que entra, que sale, que se conecta con lo trascendente. Esa energía está. Ahora vamos a ir dando sobre todo, vamos a ir sintiendo y registrando la energía que nos une con la tierra, con los ancestros, con las raíces. Como decía, sentimos como todo nuestro cuerpo como un tronco, como la parte principal de este árbol. Podemos hacer un registro de nuestras piernas, de nuestros pies, de la planta de los pies. Quien en algún momento lo sienta puede volver a hacer este ejercicio en algún lugar, digamos, descalzo y con pasto, ¿no? Directamente sobre la tierra.
y sentimos que desde nuestra planta de los pies hacia abajo comienzan nuestras raíces. Acá hay una energía que empieza a ir hacia abajo. Le damos lugar a lo que podamos sentir y a lo que no. Quienes sientan que quizás en algún momento el ejercicio les es demasiado, aunque va a ser muy simple, lo dejan. Quienes sientan que necesitan sentarse, se sientan. Y lo que vayan sintiendo lo toman sin juicio. Estos son ejercicios simplemente para ampliar nuestra conciencia y como un fin último es sentirnos cada día mejor. Entonces nuestras raíces comienzan a ir hacia abajo. Y parece que podríamos decir que tenemos una pierna de mamá y una pierna de papá, y continúan y ahí se abren hacia nuestros abuelos y se continúan y se abren no en 2D, en 3D, ¿no? Como una copa de un árbol invertido, y van hacia los bisabuelos y se abren, y hacia los tatarabuelos. Ya empezamos a sentir que hay filamentos y filamentos que se entraman en la tierra, enormes. Vamos sintiendo, vamos registrando, sin juicio. Podemos reconocer que lo sintamos o no, hay capas, como decía, geológicas en esa tierra que se va hacia lo profundo en la medida que los años se van hacia el pasado. Y quizás haya capas geológicas que son áridas, porque la vida de esos ancestros, de esas generaciones fueron duras. Pero vamos más abajo y nos encontramos que hay, digamos, ríos subterráneos, ríos llenos de tesoros, de nutrición, de brillos. Ni siquiera sabíamos que estaban, pero hoy están ahí, susurrando, circulando, y podemos ir más abajo todavía. Y ahora vamos a hacer conciencia de este milagro. ¿Y cuál es el milagro? Y es que, como hemos hablado antes, de la misma manera que nosotros nos pusimos de pie para conectarnos con nuestras raíces, reconocemos que nuestras raíces nos habían traído hasta acá. Y ellas habían hecho todo este movimiento energético para que nosotros nos pongamos de pie y la registremos. Damos lugar a un milagro misterioso y es, wow, creíamos que estábamos yendo y había algo que estaba viniendo hacia nosotros. Nuestras raíces nos esperaban. Y quizás podríamos decir que nuestras raíces tenían conciencia de este encuentro mucho antes que nosotros y de que esto se produjera. Así que quien puede sentir y puede sonreír, permítase sonreír del poder y del misterio que la vida es. Y ahora nos vamos a permitir otro pequeño regalo y milagro. No sabemos desde qué plano histórico, geológico, genealógico viene hacia nosotros, pero hay una fuerza, una sabiduría, una iluminación, un regalo, un don, una bendición, una fortaleza, una sanación que empieza a ascender desde lo muy profundo que nos estaba esperando y que nuestro sistema nos quiere regalar hoy. Nuestras raíces nos quieren regalar hoy. Nosotros estamos de pie acá, pero sentimos que desde una profundidad insondable comienza a ascender hacia nosotros un regalo de sumo poder, una bendición. Vamos sintiendo cómo asciende. Para cada uno tomará la forma que tomará, quizás de pura sensación, quizás de una imagen, de algo que va ascendiendo en algunas raíces y sube, y nosotros estamos acá, dispuestos.
sin juicio hacia ningún ancestro, para que cada uno de ellos sea canal y raíz, y que esto que tiene que llegar a nosotros, que nos estaba esperando, llegue a nosotros. Se acerca, atraviesa a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, y asciende a nosotros. Puede hacerlo a través de una pierna, de las dos. Sentimos que algo ha llegado a nosotros a través de nuestros ancestros. Ellos lo tenían reservado para nosotros, para hoy, para este momento. Lo tomamos. Sin juicio permitimos que esto que hemos recibido se haga molécula en cada uno de las moléculas de nuestro cuerpo, que nos nutran en el plano físico, en el plano mental, en el plano espiritual, en los planos del alma, en los planos energéticos. Lo tomamos. Registran cómo se sienten. Quien pueda sonreír, sonría. Es una forma de decirle al cuerpo que estamos dispuestos a tomar esta fuerza, este poder. Y quien lo sienta va a decir conmigo, le va a hablar, ¿no? Lo van a decir en voz alta. A todos estos ancestros que nos regalan esta bendición, le vamos a decir sí. Gracias, ancestros. Tomo este regalo de poder y lo pongo al servicio de la vida. Registramos cómo nos sentimos y no le vamos a hacer más juicio, no vamos a esperar nada. Ahora dejamos que nuestro cuerpo y todos nuestros planos se nutran. Cuanto menos mente pongamos, más saludable va a ser el movimiento. Así que ahora, paso a paso, vamos un poco volviendo a hacer conciencia del presente. Se pueden mover, ya quizás se estaban moviendo, abren los ojos y estamos acá, cerrando un poco este encuentro. Esto era lo que quería compartirles, y de alguna manera dejo abierta la invitación para estos talleres, para este taller de 6 clases de 2 horas de puro sentir que vamos a hacer, que vamos a trabajar con nuestro árbol genealógico. Que estén muy bien. Gracias, Ana, por estar ahí. Gracias, Daniel. Adiós. A todos, bienvenidos. Gracias, Daniel. Bienvenidos al taller. Iniciamos el miércoles 17 de julio. Ahí tenemos información. Si quieren escribir por WhatsApp, adelante. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Adiós.